Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase vamos a abordar dos discusiones sobre, digamos, filosofía en general o discusiones más en el bloque sobre ética, que tienen que ver primero con la discusión entre objetivismo y relativismo moral, y en un segundo lugar vamos a ver la discusión entre las teorías consecuencialistas y las teorías deontológicas. ¿Sí? Cada uno de ellos estudia, digamos, o se concentra en discusiones filosóficas distintas, así que las vamos a separar para su explicación. La discusión entre objetivismo y relativismo moral tiene que ver o gira en torno a la pregunta sobre la verdad moral. ¿Sí? Y sobre la posibilidad de justificar esta verdad moral frente a las otras personas o de justificar las acciones con referencia a esa supuesta verdad moral. Es decir, lo que se pregunta es si hay una moral de carácter objetivo o universal, ¿sí? Que aplique a todas las personas en todos los lugares y en todos los momentos. Digamos que lo que se está preguntando detrás es sobre la existencia de una especie de código moral con validez universal que permita justificar las acciones cuando estas acciones se adecuen a ese código moral, ¿no? Ahora, quienes defienden las teorías objetivistas de la moralidad, digamos que te dicen que hay ahí afuera hechos morales que son, digamos, asequibles o que se puede llegar a ellos a través de la razón, ¿no? Esto obviamente las teorías objetivistas contemporáneas. En algún momento anterior, digamos, una concepción objetiva del mundo podía ser también justificada de manera teológica, ¿no? Es decir, la verdad moral es revelada a través de Dios. Pero digamos que en las discusiones actuales son teorías racionalistas las que nos dicen que existe un objeto, que en este caso serían los hechos morales, que están ahí afuera y que no dependen de los sujetos que están intentando adquirir ese conocimiento o que están conociendo el mundo, ¿sí? El conocimiento no depende de los sujetos que conocen, ¿sí? Ese objeto de conocimiento es lo que es en sí mismo. Y esto nos lleva a varias conclusiones, ¿sí? Digamos que cuando nosotros hacemos afirmaciones sobre esa moralidad, si efectivamente el objetivismo tiene razón, nuestros juicios morales son o verdaderos o falsos, dependiendo de si se corresponden o no con esa moralidad. ¿Se entiende? Así es que, digamos, esta es la tesis central del objetivismo. Nosotros podríamos evaluar lo que está bien y lo que está mal moralmente dependiendo de esa moralidad objetiva que no depende de nosotros. El objetivismo, digamos que también nos dice que esos objetos mantienen sus características esenciales y que son características propias que no cambian, ¿sí? No cambian dependiendo de las personas que los conocen, entonces los tendrá. Si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, el concepto de una mesa en esta discusión, uno diría que desde una visión objetivista, en este sentido, uno diría, por ejemplo, que una mesa es ese objeto que tiene ciertas características esenciales. Por ejemplo, que tiene patas y que se utiliza o para trabajar o para comer, supongamos. Una teoría objetivista lo que nos diría es que esas son sus características esenciales y que todos los objetos que posean esas características deben llamarse mesa porque objetivamente lo son, ¿sí? Si ustedes recuerdan una de las primeras clases cuando nosotros veíamos la lectura de Nino, Nino se detiene a analizar la discusión entre las distintas concepciones del lenguaje. Una concepción platónica, que se acerca más a este tipo de descripciones, y una concepción convencional del lenguaje, que se acerca tal vez un poco más a la teoría del relativismo moral. Pero vamos a ir un poco más adelante a eso, ¿no? Ahora, si existe una moral objetiva, entonces esa verdad moral tendría implicaciones sobre la universalidad de esa verdad. Lo que quiero decir es que si efectivamente podemos conocer cuál es la moralidad objetiva, uno podría encontrar argumentos para universalizarla, ¿sí? Dado que los juicios morales pueden ser evaluados en cuanto a su verdad o falsedad, podríamos decir que las comunidades o las sociedades que no se adecuan a esos principios morales objetivos están equivocadas, ¿sí? Entonces, que lo que esas sociedades hacen está mal, ¿sí? Que es injusto o que es moralmente incorrecto. Y entonces encontraríamos una justificación para la acción de, digamos, intentar cambiar esas sociedades o las reglas
o los usos y costumbres que tienen en esas sociedades porque transgreden principios morales, ¿no? Uno lo pensaría un poco de esa manera, ¿sí? Ahora, en las discusiones sobre objetivismo y relativismo, los objetivistas sostendrían, o alguna versión fuerte de objetivismo sostendría que hay hechos morales que están allá afuera. Así como los hechos sociales que nosotros podríamos ver o diferenciar observando la realidad, el objetivismo lo que te dice es que hay hechos morales que pueden ser descubiertos o a los cuales se puede llegar a través de la razón, como ya les había mencionado. Pero esos hechos morales o esa moralidad va a llevarnos a tener juicios morales que son absolutos, ¿sí? No pueden ser relativizados. Si la verdad moral es objetiva, entonces esa verdad moral también es absoluta y por eso no admite, digamos, punto en contrario. No sé si se entiende. Hay algo, digamos, esta tesis se puede explicar si utilizamos el principio lógico de no contradicción, que básicamente nos dice que dos conductas, por ejemplo, en este caso, en esta discusión sobre moralidad, dos conductas no podrían ser al mismo tiempo buenas y malas, o correctas e incorrectas, ¿sí? Porque eso sería una contradicción lógica. Entonces, si hay una cosa que es correcta y hay otra cosa que es incorrecta, digamos que en términos de moralidad nosotros tendríamos razones para optar por aquella que es correcta, ¿sí? No importaría la subjetividad de las personas que están, digamos, en contra o que no están en desacuerdo de esta moralidad, ¿sí? Ahora, esto nos va a llevar a dos conclusiones que tendría el objetivismo, ¿no? Primero, que las verdades, las declaraciones o los enunciados morales, los juicios morales que nosotros hacemos reflejan hechos morales que son verdaderos. Y además, obviamente, que existen estos hechos morales, ¿sí? Si nosotros lo pensamos en ciertas discusiones que involucran la religión, las creencias, la ideología, una tesis que podría derivar del objetivismo moral es que, digamos, las verdades morales o la moralidad no depende de ninguna de ellas, ni de la religión, ni de las creencias, ni de las tradiciones o de la ideología de las personas. Como está más allá de los sujetos, la moralidad depende de sí misma, ¿sí? Y eso obviamente, digamos, las teorías universalistas de los derechos o teorías que en general intentan establecer reglas generales que aplican para todas las personas se apoyan mucho en estas teorías, ¿sí? Ahora, el objetivismo moral, digamos, de las lecturas que estamos haciendo, ¿no? Acá valdría la pena recordar que nos estamos centrando en esta teoría de Wong, o más bien en el texto de Wong dentro de nuestro programa, y en cuanto a consecuencialismo y objetivismo, en el texto de Martin Farrell, uno podría encontrarle dos problemas al objetivismo moral, ¿sí? Uno tiene que ver con la imposibilidad de un método, ¿sí? Porque las personas que son objetivistas o quienes sostienen teorías del objetivismo moral están en desacuerdo incluso entre ellas. Personas que son igualmente educadas, profundas, inteligentes, desacuerdan sobre cuáles son esos hechos morales que existen o cuáles son los principios morales o el tipo de moralidad que deberíamos de tener. Es decir, están de acuerdo en que hay hechos morales objetivos, pero no se ponen de acuerdo en qué tipo de hechos son. Esto es lo que otro teórico que se llama Jeremy Waldron ha llamado la objeción de la irrelevancia del objetivismo moral. Como no podemos saber cuáles son esos hechos morales objetivos, incluso si el objetivismo tuviera razón, eso es irrelevante porque no podemos llegar a ello. No tenemos ningún método racional que nos permita llegar a ello. Una segunda objeción que se podría hacer es que las teorías objetivistas efectivamente son hiperracionalistas y que son hiperindividualistas. Es decir, uno por sí mismo, sin necesidad de relacionarse con otras personas, sin necesidad de entrar en diálogo con otras personas, a través de un ejercicio puro, profundo, ilustrado de su razón, podría llegar a descubrir esos hechos morales. Dado que ese objeto de moralidad no depende de los sujetos, es irrelevante si hay un diálogo interno. No. Lo importante sería que a través de la razón intentáramos o lográramos llegar a esos hechos morales, ¿sí? Ahora, eso sería, digamos,
la idea del objetivismo. Frente a las teorías objetivistas, nosotros vamos a encontrar las teorías del relativismo moral, ¿sí? El relativismo moral, por el contrario, o en oposición al objetivismo, rechaza que haya un código moral con validez universal, ¿sí? O rechaza que haya una verdad moral, así como con mayúsculas. Por el contrario, lo que nos dice es que las verdades morales dependen de condiciones culturales, históricas, sociales en general, o que va a haber una variedad de distintas verdades morales que se alcanzan ya no a través de, digamos, una razón, digamos, como absoluta, sino más bien de la interacción o de la construcción o de la práctica de las distintas sociedades en torno a sí mismas. Esto, en cuanto a la lógica de objeto cognoscible y de sujeto que conoce, lo que nos diría es que las verdades morales no son independientes a los sujetos que conocen el mundo, ¿sí? Sino que el conocimiento depende de esos sujetos que lo conocen, ¿sí? Hay una versión, uno podría decir que es una versión del relativismo moral, que no hay que confundirlas, que es el subjetivismo moral, que digamos básicamente es una pulverización de esta idea del relativismo moral, que te dice que lo que cada persona cree es válido en sí mismo, ¿sí? Digamos que cada persona tiene su propia verdad moral y que eso es autojustificativo, ¿sí? Ahora, en el texto de Wong, el autor lo que hace es explicarnos que hay, digamos, hay dos tipos de relativismo moral. Lo que él clasifica como el relativismo metaético y el relativismo normativo. La perspectiva metaética considera que los juicios morales, esto que les decía, no son juicios sobre hechos que existen en el mundo, o que es lo mismo a decir que no hay hechos morales, ¿sí? Si no hay hechos morales y nuestros juicios morales, cuando yo juzgo que algo es correcto, incorrecto, que es bueno o que es malo, esos juicios morales no serían objetivos, sino relativos, relativos a una cultura, relativos a una historia, relativos a una sociedad. Y, digamos, lo que uno podría encontrar es que dado que no existe esa esencia objetiva de los hechos, esos objetos que son conocidos van a tener características que dependen de las personas que lo conocen. Entonces, si volvemos al ejemplo de la mesa, uno podría decir que la mesa, o lo que nosotros consideramos como mesa, es lo que es porque nosotros nos pusimos de acuerdo en que esas serán las características de una mesa, ¿sí? Volviendo al texto de Nino, nosotros estaríamos pensando en la visión del mundo, la visión del lenguaje convencionalista, ¿sí? Ese que a través de una interacción entre los sujetos que conocen llegan a un acuerdo de decir, ah, bueno, esto es una mesa, ah, bueno, esto es la igualdad, ah, bueno, esto es, etcétera, 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 ¿sí? Ahora, si esto es así, si lo que el relativismo moral sostiene es acertado, entonces los juicios morales que nosotros emitimos no pueden estar sujetos a criterios de verdad y falsedad, ¿sí? Dado que hay distintos tipos de verdades, uno tendría que ir a ver, por ejemplo, a cierta cultura y ver cuáles son esos valores morales que tiene esa cultura para decir que efectivamente hay cierta conducta que es correcta moralmente hablando. Pero podría salir de esa cultura e ir a otro lugar del mundo y no podría decir que las conductas de esa otra sociedad son morales o inmorales o son moralmente falsas o verdaderas, utilizando como parámetro a la primera sociedad, ¿sí? Sino que aceptaría que la otra cultura y la otra sociedad tiene otros valores morales con los cuales nuestros juicios morales van a tener que jugar para poder evaluar las conductas que realizan en términos de moralidad, ¿sí? Habría distintas morales en distintos lugares y habría distintas verdades morales en ese sentido. Se rechaza la idea de una verdad moral única y de un código moral de carácter universal, ¿sí? Ahora, si los juicios morales no son absolutos,
lo que Wong va a intentar explicar en su texto es, deberíamos de buscar cuáles son ciertos rasgos particulares o ciertas diferencias muy específicas de la moralidad para poder construir una teoría que sea satisfactoria, ¿no? Efectivamente, digamos, Wong va más adelante a rechazar que el relativismo moral extremo, lo que él llama las versiones extremas del relativismo moral, sea una teoría satisfactoria, ¿sí? Entonces, lo que Wong nos va a venir a decir es, eh, bueno, primero, digamos, nos va a decir que no es tan así como que la cultura y la historia o las prácticas de una sociedad determinen eh, la moralidad en sentido estricto. Porque efectivamente la moral crítica o digamos la práctica humana incorpora la posibilidad de hacer crítica en sentido moral. Entonces, si hay una sociedad que tiene ciertos valores morales, esos valores morales pueden cambiar. Y de hecho, en la práctica cambian. Las personas, digamos, utilizando sus intuiciones morales o haciendo ejercicios reflexivos, critican la moralidad que existe en las distintas sociedades y digamos, la moralidad no es monolítica, sino que va cambiando. Entonces, en ese sentido, lo que diría Wong es, digamos, tengamos cuidado de no digamos, por abrazar el relativismo moral, no decir que todas las verdades morales que están ahí son monolíticas y que en ese sentido ni siquiera tendríamos que evaluarlas, porque efectivamente la crítica moral las evalúa y esas moralidades cambian con el paso del tiempo. Ahora, Wong mismo nos dice desde su texto cuáles serían algunos problemas del relativismo moral, ¿sí? Un primer problema es que decir que hay diversas creencias o que hay diversos valores morales que encontramos en la realidad, pues no descarta la posibilidad de que nosotros digamos que hay algunos valores morales o algunas moralidades, en términos de lo que nos habla Wong, que sean mejores que otras o que sean más verdaderas o más justificadas que otras, ¿sí? Entonces, Wong, por ejemplo, utiliza el ejemplo de cuando se consideraba que los sistemas solares funcionaban de manera geocéntrica, ¿sí? Cuando se creía que la Tierra era el centro del universo y cómo cuestiones como la experiencia, los grados de saber o la ciencia te sirve para darte cuenta de que hay ciertas creencias o ciertos sistemas de valores que pueden estar menos justificados que otros, ¿no? Entonces ahí el relativismo moral tendría un problema. Un segundo problema nos diría que el hecho de que existan desacuerdos profundos, pues tampoco nos dice que haya, o tampoco refuta el hecho de que haya hechos morales objetivos que sean correctos frente a otros, ¿no? Porque un objetivista podría decir, bueno, efectivamente lo que sucede es que hay falta de información, que hay un grado de saber menor, ¿sí? O que las personas que no identifican esos hechos morales tienen una perspectiva distorsionada de la moralidad. Entonces tendríamos que encontrar otras razones para defender al relativismo moral que las que tenemos hasta el momento. Y entonces ahí es donde Wong nos dice que el relativismo efectivamente puede defenderse si encuentra esos rasgos particulares o esas diferencias eh, al mismo tiempo que rechaza o que rechace la idea de una moralidad absoluta, de una moralidad única, verdadera. ¿Sí? Y ahí Wong habla de, por ejemplo, los derechos individuales y los derechos colectivos. La concepción de una moralidad que es de carácter individualista y de una moralidad que es de carácter un poco más comunitario. Y lo que Wong nos va a venir a decir es que efectivamente podríamos encontrar en una moralidad o en una base de moralidad que pueden existir bienes morales distintos, uno individual y uno colectivo, y que no necesariamente están opuestos, ¿sí? Los dos son valiosos para un ideal ético de la vida humana, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ambos podrían ser parte de una moralidad que se considerara valiosa y a la cual podíamos acordar, ¿sí? Sobre todo porque Wong va a decir, o se va a hacer la siguiente pregunta. Cuando nosotros discutimos en filosofía o en ética sobre estas cosas, tenemos que preguntarnos para qué sirve la moralidad.
¿sí? Y Wong nos dice que la moralidad sirve para dos cosas. Uno es para solucionar los conflictos de intereses entre las personas en nuestras sociedades, en los cuales obviamente los conflictos morales, de valores, de creencias, etcétera, serán centrales. Y también el segundo punto es para solucionar los problemas personales o los conflictos personales de nosotros mismos, ¿sí? En los cuales, digamos, no se pueden satisfacer todos nuestros intereses o deseos al mismo tiempo y entonces tenemos que tomar decisiones sobre eso. La moralidad estaría pensada para intentar resolver esos problemas. Entonces, digamos que metodológicamente la técnica de Wong o lo que Wong va a intentar hacer es hablar de esa base de moralidad o de un núcleo de moralidad que puede existir, es donde pone el ejemplo de la prohibición de la tortura. Entonces toma ese origen y toma esas funciones de la moralidad, ¿sí? Y dice, tendríamos que pensar cómo a partir de ese origen y de esas dos funciones que he planteado, se pueden derivar distintas moralidades que desarrollen o hagan evolucionar estos dos elementos centrales, ¿sí? Y ahí hay una idea que es muy interesante, me parece, de Wong, que él nos dice que la naturaleza humana es suficientemente compleja como para permitir que exista una diversidad de bienes que moralmente pueden ser ordenados de distintas formas, ¿sí? Y que digamos, esa naturaleza humana no nos lleva a que exista una estructura única definida, ¿sí? Si esto es así, algún tipo de relativismo podría ser defendible, ¿sí? Entonces Wong, hasta este punto, lo que nos va a decir es, podemos encontrar versiones del relativismo que sean defendibles, pero al mismo tiempo debemos de reconocer que hay algunas moralidades que pueden ser falsas o inadecuadas para las funciones que ellas deben desempeñar. Acá va a haber una idea en la que Wong nos dice, digamos, para hablar de moralidades que fueran válidas en términos de atender a este origen y de atender a estas funciones, tendríamos que voltear a ver a aquellas que permitan formar personas capaces de considerar los intereses de los demás. Con ese punto de partida vamos a poder llegar a moralidades que pongan más el foco o que den más valor a lo colectivo sin que eso sea un problema inaceptable para la individualidad, o a moralidades que pongan más el acento en el individualismo sin que eso necesariamente implique rechazar del todo digamos, una visión más colectiva del mundo, ¿sí? Ahora, después de esto, Wong pasa a explicar el segundo tipo de relativismo, ¿sí? Hasta ahora todo esto lo hemos estado hablando, digamos, en términos de relativismo metaético, pero que se pregunta sobre esta cuestión de si existe la verdad o la falsedad sobre los hechos morales, si existen estos, si hay un código moral único y universal o no. El relativismo normativo más bien responde a otro tipo de preguntas. ¿Sí? El relativismo normativo se pregunta cómo debemos actuar frente a quienes piensan de manera distinta a nosotras. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener frente a las conductas que moralmente vamos a evaluar y que pueden parecernos correctas o incorrectas, justas o injustas? ¿Sí? Ahora, acá Wong nos va a decir que hay dos tipos de respuestas. Hay una que sería de un tipo de relativismo normativo extremo, ¿sí? Pero que además esta sería una visión que se derrota a sí misma, ¿sí? Digamos, se derrumba a sí misma. Esta visión extrema nos diría que todo vale, ¿sí? O sea, todos los valores morales son, digamos, relativos en un sentido extremo y entonces todo debe ser tolerable. O sea, la visión moral más extrema yo la debo de tolerar porque ningún conocimiento y ninguna conducta es más válida que otra. Así, de manera muy, muy concreta, ¿sí? No debemos juzgar ni intentar que los demás actúen como nosotros. Un relativismo extremo. ¿Por qué se derrota por qué se derrota a sí misma esta visión o esta versión del relativismo? Porque, digamos, adoptar una ética de tolerancia en ese sentido ya sería rechazar otro tipo de ética. Si aceptamos que todas las verdades o todas las moralidades van a ser igualmente válidas, puede haber morales intolerantes, ¿sí? Entonces, habrá morales que nos digan que ese tipo de moralidad no es válida, ¿sí? Entonces, hay un problema de la construcción de la teoría. Pero esta no es la única versión, ¿sí? Sino que podemos tener una versión
que Wong considera más razonable, ¿sí? Un relativismo normativo de carácter moderado, que sería un tipo de actitud ante esas situaciones que nos parecen moralmente trastornantes, ¿no? En palabras de Wong. Este relativismo normativo lo que nos va a hacer es que eh, efectivamente podamos juzgar a las personas cuando consideremos que actúan de manera inmoral. No solo podemos, sino que debemos de juzgar a las personas. Y acá hay una cosa que Wong nos dice, eh, que me parece también bastante importante. Dice, si los valores distintos están tan justificados como los nuestros desde una perspectiva neutral, aún así tendríamos derecho a llamar monstruoso a algo que nos parece que es monstruoso, ¿sí? Por más que digamos que están igual de justificados, podríamos decir, che, igual esto me parece terrible, sé que tenemos sets de valores distintos, ¿sí? Pero desde mis valores que yo defiendo e intento justificar, intento dar razones de por qué son los correctos, me parece que lo que vos estás haciendo es inaceptable, ¿ok? Ahora, hay un segundo paso, es decir, no están atados, esto que acabo de decirles con el segundo paso, que tiene que ver con qué hacemos, ¿sí? Frente a esos, es decir, una vez que tenemos un juicio moral que critica o cuestiona cierta conducta, la cuestión de qué hacemos o no con eso es distinta. Y ahí Wong lo que explica es que efectivamente la ética liberal tiene un rasgo que es un rasgo de no intervención, ¿sí? De imponer los valores propios sobre los de otros. Entonces habría una limitación en ese sentido, al menos una ética liberal más clásica de no interferencia, ¿sí? Si uno lo piensa en cosas que vamos a ver más adelante, sobre todo en los textos de feminismo y crítica al derecho, cuando veamos a Catherine McKinnon, vamos a ver que el Estado liberal, en su visión más clásica, efectivamente divide la esfera pública de la esfera privada y deja muchas de estas cuestiones reservadas a la esfera privada. Es decir, lo que sucede en la esfera privada, el Estado liberal no meterá las manos, ¿sí? Porque no es quien para juzgar, son asuntos de carácter privado. Entonces uno podría decir, bueno, eso me parece condenable, pero no puedo intervenir en este sentido. Ahora, en la defensa de este relativismo moderado, uno podría sopesar eh, efectivamente las diferencias entre valores, la existencia de sets de valores distintos, podría tener una ética de la tolerancia, pero al mismo tiempo podría incorporar razones para justificar intervenciones o poner límites a esta tolerancia, ¿sí? Digamos que esta visión del relativismo también permitiría criticar, cuestionar y además intervenir cuando creamos que estamos encontrando conductas moralmente trastornantes. Ahora, esto obviamente nos abre a una discusión fuerte de cuándo sí y cuándo no. Efectivamente, aquello por lo que Wong, digamos, va a argumentar es por una teoría que nos permite entrar más en diálogo y confrontar esas posiciones morales y esos sets de valores los unos con los otros. ¿Se acuerdan que yo les decía que el objetivismo es de un corte más racionalista e individualista? Uno no necesita entrar en contacto con otros para alcanzar la verdad moral. Wong pareciera decirnos que acá, en este punto, sí tendríamos que dialogar. De hecho, Wong lo que nos dice al final del artículo es que el rechazo a esta tesis objetivista de que hay una respuesta correcta, única, de carácter moral, o un código moral universal, no es una conclusión o no es el fin del camino, es el inicio, ¿sí? Es un punto de partida. Si nosotros tomamos este conocimiento como punto de partida, es a partir de allí que tenemos que empezar a construir. Obviamente acá hay lo que se conoce como una teoría constructivista de la moralidad. Tenemos que ver cuáles son los valores que tenemos y cuáles son las razones para ver qué tan justificadas están o no frente a otros sets de principios morales y de valores que encontraríamos en otras sociedades, ¿sí? Tenemos que entrar en diálogo, ¿sí? Tendríamos que
buscar un entendimiento frente a las otras personas que piensan distinto a nosotros y ver qué hacemos con los desacuerdos. El reto estará, obviamente, en hacer eso, en entrar en diálogo y al mismo tiempo ser fiel a nuestros valores. ¿Sí? No significa que no haya compromisos morales, no significa que no defendamos nuestros compromisos morales, sino que significa que, dado que aceptamos y reconocemos que no podemos acceder a una verdad moral única, puede que estemos equivocados también. Y eso nos da buenas razones para entrar en diálogos con las y los demás. ¿Sí? Esto sería, digamos, el centro de esta primera discusión y ahora pasaría a explicarles el tema de consecuencialismo y deontologismo. Pero para esto les voy a poner un pequeño video que van a ver a continuación, en el que se explica un poco los ejemplos que vamos a estar viendo en este texto.